Hace 11 meses se registró el caso cero de COVID-19 en Chile. A la fecha llevamos la lamentable cifra de más de 18.000 muertos a causa de esta enfermedad y la jornada de este miércoles no la campaña, sino que la vacunación masiva con los mayores de 90 años para profundizar sobre estos temas, sobre el tema de la salud principalmente, pero también sobre aristas políticas que pueden traer también esta iniciativa que parte hoy en el país. Me encuentro con Patricio Mesa, él es vicepresidente nacional del Colegio Médico. Muchas gracias, Patricio, por contactarte con el mostrador. Hola, al contrario, muchas gracias a ustedes para invitarnos a conversar un tema tan importante como el tema del COVID y en particular hoy que empezamos el proceso de vacunación a nivel nacional. Tomando precisamente eso, Patricio. Bueno, lo que se ha dicho es que esta primera etapa de vacunación, que parte con los adultos mayores y con el personal de la salud, es un proceso que es escalonado, que va a tener un calendario, y los efectos que podría traer, efectos relativamente inmediatos o a mediano plazo de esto, es que podríamos reducir tal vez la fatalidad de la enfermedad y también descomprimir un poco el tema de las camas críticas. ¿Son esos dos aspectos los que tú consideras que efectivamente serán el efecto relativamente inmediato después de este inicio de vacunación? Bueno, eso es lo que se busca. Esto es muy parecido a lo que se busca con la vacuna de la influenza, que normalmente nos aplicamos todos los años. El objetivo de la vacuna de influenza es que disminuya la mortalidad y los enfermos graves como consecuencia de influenza. Y por eso muchas veces ustedes han escuchado decir yo me vacuné y me resfrié igual o me dio influenza igual. La vacuna de eso no busca evitar la enfermedad, sino que no tenga consecuencias graves. Y lo mismo es lo que buscamos con la vacuna del coronavirus, es que disminuya la mortalidad o la necesidad de hospitalizar en forma grave a pacientes en las unidades de cuidados críticos. En la introducción yo partí diciendo que en este minuto llevamos más de 18.000 muertos, una cifra bastante desalentadora para un país, digamos, de poco más de 20 millones, de 22 millones de habitantes. Patricio, si bien lo que se busca es reducir, digamos, la mortalidad o la gravedad de la enfermedad, así como la influenza, los contagios, los masivos contagios que está registrando Chile no son un tema menor, independiente de que a lo mejor no lleguen al momento, digamos, de gravedad, pero hoy día se están registrando muchísimos contagios, nunca hemos llegado a niveles mínimos de contagio. ¿Cómo esta vacuna podría también, de alguna manera, reducir, o a lo mejor eso no hay ninguna posibilidad de que se reduzca? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen, o que tú tienes como profesional, Bueno, y como médico, respecto de los contagios y su relación con la vacuna? no, en ese sentido el objetivo de la vacuna es el que ya estábamos conversando, disminuir las personas gravemente enfermas como consecuencia de la infección por el coronavirus. Pero nada se Descartamos supone que completamente está... entonces el tema de los contagios. Eso es otra cosa, Exactamente. es Por eso política y nosotros estrategia. como colegio médico insistimos a la comunidad que el hecho que estemos iniciando este proceso de vacunación nos mantiene aún más obligados todavía a mantener las medidas de precaución general para evitar el contagio. Distanciamiento físico, el tema del uso de la mascarilla en forma permanente y bien usada, el uso de antiparras, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento físico que es fundamental. Por lo tanto, la vacunación es una medida complementaria, pero en ningún caso reemplaza al resto de las medidas que hemos venido conversando en los últimos meses. Posibilidad, por ejemplo, de que a través de esta estrategia o a través, digamos, de una vacunación masiva a nivel nacional, cuando se llegue a esa fecha, ¿es posible empezar a hablar con realismo respecto de una inmunidad de rebaño? Sí, pero para eso necesitamos el 80% de la población vacunada y eso estamos muy distantes, estamos a muchos meses de tener la posibilidad de llegar a esa instancia. Por lo tanto, nosotros insistimos en el mensaje de comunicación de riesgo, que estamos en plena pandemia, la vacuna nos abre una esperanza, pero en ningún caso reemplaza todo lo demás que estamos haciendo. El cuidado y sobre todo también las estrategias sanitarias que tienen que ver con el testeo, la realización de un masivo número de exámenes, la trazabilidad y el aislamiento de las personas, porque de esa forma, con todos estos elementos podremos en algún momento decir estamos controlando la pandemia en nuestro país. Este es un punto muy importante que me gustaría profundizar. Acabas de decir que
para que se logre una esperada inmunidad de rebaño, debería estar vacunada más del 80% de la población, y eso podría tardar muchos meses. Y también hablaste de la comunicación de riesgo. Pues fíjate, un poco los mensajes que uno escucha a través, por ejemplo, también de la política, es que incluso el presidente ha hablado que él espera que la población nacional esté vacunada hacia mitad de este año. Eso con realismo, los especialistas han dicho que es bastante poco probable que uno alcance, digamos, que se vacune toda la población. De ese punto de vista, si que se está entregando una información de que probablemente o se espera o se quiere, ¿no? Que toda la población de Chile esté vacunada hacia mediados, digamos, del año 2021, ¿no le parece a usted de alguna manera contradictorio precisamente la comunicación de riesgo, el ser tan auspicioso respecto de una vacunación nacional, cuando en rigor lo que los datos parecen decir otra cosa? Nosotros creemos de que hay que ser tremendamente prudentes en esta comunicación que estamos entregando. Nosotros creemos en ese sentido, a pesar de que hay que transmitirle una luz de esperanza a la comunidad, hay que ser muy prudentes en decirles que de aquí a fin de año, ojalá logremos tener la inmunidad de rebaño, pero muchos especialistas hablan de que va a ser el próximo año. Por lo tanto, insistir que por lo menos se hará el esfuerzo para llegar a aquello, pero que no está garantizado que lo podamos alcanzar durante este año. Por lo tanto, paralelamente insistir que tenemos que seguir cuidándonos, y eso, perdóname que voy a ser muy majadero en No, eso sí, durante toda la sea conversación, majadero, todo lo que quiera. acá necesitamos seguir protegiéndonos, debemos de mantener la distancia física, no abandonar el uso de las mascarillas, y ojalá salir a espacios públicos, solamente hacer actividades que sean estrictamente necesarias, por salud mental o por otro tipo de actividades. Pero estamos en plena pandemia, no olvidemos que están muriendo alrededor de 100 personas al día, en promedio más o menos, como consecuencia de la infección por el coronavirus. No olvidemos que hay una ocupación ascendente de personas en las unidades de cuidados críticos del país, y no olvidar también que en general en la última semana hemos tenido varios episodios con más de 4.000 personas contagiadas. Por lo tanto, esas son las medidas inmediatas que debemos tomar, y que son muchas de ellas de exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro, y siendo más que majadero, sino que hay que reiterar lo que te acabo de decir, que no hay que abandonar en ningún momento las medidas de prevención personales como ya las conocemos y como usted mismo la está evidenciando ahora que está en esta comunicación conmigo con mascarilla. Pensando en los contagios ahora, quiero llevarlo a nivel de los contagios y hasta la idea de esta lucha también por controlar el virus, que no es solamente una lucha nacional, sino también mundial. Usted hablaba de que probablemente podría tenerse la inmunidad de rebaño, o sea, el próximo año. Algunos especialistas hablan también que para obtener la inmunidad de rebaño real, en realidad esto tiene que ser global. No basta con que un país entero se vacune, sino que tiene que vacunarse la población mundial entera. El día que la población mundial entera esté vacunada, recién ahí podríamos hablar de inmunidad de rebaño. Pensando en eso, doctor, hace muy poco el Mostrador publicó un artículo que daba cuenta de un informe que sacó la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros, donde ellos hablaban del contagio. Y su conclusión era bastante desalentadora. Decía que, en fondo, comparados, por ejemplo, con Europa, que ellos llegaron a un momento a números mínimos y después les llegó el invierno y el otoño y subieron, bueno, como ya sabemos, de manera muy notable. Cuando nosotros nos enfrentemos en junio o a mediados de este año sin haber alcanzado a vacunar a toda la población, probablemente, digamos, estemos en un escenario de contagios como los que estamos viendo en los últimos días o incluso mayores. ¿Cómo ven ustedes el tema de contagio, independiente de que la vacuna a lo mejor puede ayudar digamos, a disminuir la tasa de mortalidad y el tema de las camas críticas a nivel de contagio? Bueno, ¿Cómo lo ve usted? eso es un tema muy preocupante, y por eso nosotros insistimos que paralelamente al proceso de vacunación debemos seguir potenciando lo que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y eso creemos que todavía tenemos mucho espacio que avanzar, estamos al debe, y en eso tenemos que lograr que por cada persona contagiada podamos identificar, por lo menos, ojalá, idealmente unas 10 personas que han sido contacto estrecho, y ojalá contactarlas de forma muy precoz, de tal modo que de esa forma vamos a eliminar la transmisión comunitaria del virus. Y ahí yo creo que es fundamental potenciar en la estrategia el rol que juega la atención primaria de salud en el manejo de la pandemia.
Hoy probablemente vamos a conversar el éxito, y ojalá que así sea, del proceso de vacunación en la mayoría de las comunas de nuestro país, donde demuestra que el rol que tiene el sector salud en la atención primaria es fundamental justamente en el manejo de esta pandemia. Por lo tanto, debemos insistir en eso, mejorar la trazabilidad, lo que nos permitirá aislar en forma precoz, identificar primero, y luego aislar en forma precoz a las personas que tienen riesgo de estar transmitiendo la enfermedad. Y eso es lo que al final nos va a permitir controlar la pandemia. Hay, como para ir cerrando también, y esperando que la campaña sea exitosa, que inició este miércoles, hay otro tema que es preocupante que me gustaría conversarlo con ustedes sobre cómo también abordar esta comunicación de riesgo oportuna. Sabemos la existencia, digamos, de movimientos antivacunas que lamentablemente conviven de una manera medieval con el resto de la población, pero existen. Pero hay un dato que es no menor, que hace poco, hace unos días, la encuesta Research hizo un testeo a la población preguntándole si estaba dispuesta a vacunarse, y el número que se arrojó no era muy auspicioso. Se habla, al menos en esta encuesta, de que un 20,5% de personas no estarían dispuestas a vacunarse. ¿Qué está fallando aquí a su juicio? Porque un 20%, claro, es una encuesta, pero un 20% no es un número, no es un número menor, es un número importantemente No, es alto de personas significativo. que cuestionan el tema de las vacunas. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué está fallando a nivel de comunicación de riesgo para que existan estos números? Más allá, como le digo, de estos movimientos antivacunas, que no es necesario darles tribuna. Bueno, acá yo creo que tenemos un rol importante, en este caso el mundo científico, los gremios, tiene un rol importante el mundo de la prensa, el periodismo, los medios de comunicación y por supuesto un rol fundamental las autoridades de gobierno. Y en ese sentido, primero que la autoridad de gobierno sea muy concordante con el mensaje que se quiere transmitir. No podemos por un día estar diciendo que necesitamos exigirle a las clínicas y a los hospitales que aumenten el número de camas críticas porque hay un aumento de casos de pacientes que lo requieren, pero por otro lado estamos anunciando que van a empezar las clases presenciales el 1 de marzo, o por otro lado estamos hablando de que se van a dar facilidades para los permisos de vacaciones. Por lo tanto, el mensaje de riesgo es uno solo. Nosotros en eso creemos que el gobierno tiene mucho que avanzar, yo creo que ahí se han cometido errores y que hay que soslayar, mejorarlo de aquí en adelante. También creo que en los medios de comunicación, y esto es un llamado que también como colegio médico hacemos, que también seamos muy prudentes en ver a quienes entrevistamos y cuál es el nivel de representatividad que tienen esas personas que son llevadas a los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, yo hablo en representación del colegio médico, de una institución que tiene avales que apoyan todo lo que yo estoy diciendo. Pero a mí como individuo nadie me debería preguntar nada porque yo soy una persona más nomás y puedo tener una opinión a favor o en contra. Y por lo tanto los medios de comunicación deben entrevistar a personas que su opinión representa una entidad seria, científica, que muestre la evidencia y no que muestre la opinión personal con respecto a esto. Y en eso muchos medios de comunicación, algunos comunicadores, perdón, han dado señales muy equívocas y que han confundido lamentablemente a mucha gente que son seguidores de esos comunicadores, que han cuestionado un tipo de vacuna, lo que no tiene ningún sustento científico que lo avale, solamente responden a visiones absolutamente personales que no tienen ninguna representatividad ni ningún apoyo científico. El peor enemigo entonces en este minuto, más allá del SARS-CoV-2, es por una parte, digamos, esta manía por el rating que lleva, digamos, precisamente a dar tribuna a este tipo de personas, y lo segundo que decía usted también, la falta todavía, digamos, de seriedad en las autoridades políticas, entonces, digamos, de no hacer una comunicación de riesgo única, ¿no? Porque lo que uno puede ver también, y no Claro. solamente en el gobierno, sino también en otros personeros políticos, que cada uno de alguna manera a partir de ahora está intentando sacar su tajadita, es decir, la utilización política de la comunicación de riesgo es una muy mala señal. Exactamente, y por eso que además el mensaje sea concordante con el accionar. Si yo digo que hay que usar la mascarilla, la tengo que usar en forma permanente, no solamente cuando me convenga o no. Por lo tanto, esas son señales que la comunidad ve y analiza. ¿Por qué una persona que ocupa el poder, tiene cargos de poder, puede tomarse ciertas granjerías que yo en mi casa modesta no puedo hacer? Esos son esos mensajes, de tal modo que el apriete de cinturón para manejar la pandemia debe estar de parte de todos nosotros. Y también yo creo que es una cosa importante para manejar la pandemia no olvidar que hay un grupo de personas que somos favorecidos, pero hay otras personas que lo están pasando mucho peor que uno.
Y en ese sentido también tenemos que solicitar la solidaridad de todo nuestro pueblo para que podamos apoyar o ser solidarios con aquellas personas que por distintas causas son más vulnerables y no tienen las mismas herramientas como para enfrentar adecuadamente esta pandemia. Perfecto, doctor Patricio Mesa, le agradezco mucho este contacto con el mostrador. Esto está recién comenzando, lo dijimos durante esta conversación. Hay esperanza, hay ganas, pero no hay que en ningún modo relajarse con las medidas de prevención. El uso de mascarillas, distanciamiento social y lavarse frecuentemente las manos. Muchísimas gracias, doctor Patricio Mesa, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.